Vamos a seguir con este tema, profundizando, obviamente, en algunos conceptos que tienen que quedar claros para la sociedad y para la comunidad, para luego de que queden claros estos conceptos, opinar al respecto. Lo vamos a hacer de la mano de una docente, una profesora de Derechos Humanos y de Género también, Luciana Basso, está con nosotros, para de alguna manera poder echar un poco de luz ante tanta confusión que se ha generado luego del discurso de Davos y que después se ha replicado por diferentes personas del mundo de la política, pero también del mundo de la comunicación, y está bueno poder precisar algunos conceptos. Luciana, gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por la invitación y bueno, siempre es un gusto venir a Canal 9. Bueno, en principio, salgamos de la base. Aquello que discutimos cuando debatía el Congreso la ley, en este caso, del incremento de la pena cuando se constituye un homicidio hacia una mujer por la condición de ser mujer. Ahora lo mencionamos como femicidio, pero esto ya se discutió más de 10 años atrás. ¿Por qué cuando hablamos de violencia de género hablamos exclusivamente de violencia cometida hacia la mujer, cuya expresión más aberrante termina siendo el femicidio, Luciana? Bien, entendemos que es violencia basada en género porque el detonante para que la violencia ocurra tiene que ver con la condición de género de la persona. Estamos pensando en mujeres y estamos pensando también en personas travestis y trans, ¿no? Lo que desata la violencia hacia esos cuerpos en particular, hacia esas subjetividades en particular, es pertenecer a este colectivo. Por eso se la denomina como violencia basada en el género. Y porque además hay algunos elementos que la diferencian de otros tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia basada en género ocurre en un contexto donde hay una cuestión emocional que ha jugado primero, ¿no? Generalmente la violencia basada en género no ocurre, o muy pocas veces y en casos muy aislados, en situaciones públicas, ocurre dentro de la casa, ¿no? Un poco lo que decía la nota que pasaron recién, ¿no? El compañero que decía la mayor cantidad de los abusos sexuales son cometidos intrafamiliarmente y son cometidos por personas heterosexuales. Eso es un dato que podemos ir a buscarlo en la cantidad de denuncias que llegan a la justicia. Esa estadística. Es estadístico y que además hay que decir que esas son las que llegan a denunciarse, es decir, hay otra cantidad de denuncias que ni siquiera llegan a la instancia de poder llegar a la justicia para obtener algo de reparación. Entonces, ahí hay un elemento que distingue este tipo de violencia de otras. Cuando pensamos en el género, no estamos pensando en el sexo, y eso es una cuestión también importante de discriminar. El género tiene que ver con una carga social, cultural, histórica, y que también es política y económica, que generalmente cae, ¿no? Se arma en torno a los cuerpos. Entonces, haber nacido con un cuerpo de varón no va a dar lo mismo en una sociedad que tiene características patriarcales y que por lo tanto le supone ciertas capacidades a los varones que no nos supone a las mujeres. Exacto. Que haber nacido mujeres. Esa distinción es lo que sostiene al concepto de género, ¿no? Es un ropaje que culturalmente se construye y eso se hace a lo largo de la historia y también ha ido variando a lo largo de la historia. Bien. Te preguntaba esto porque se habló mucho en estos últimos días de la posible eliminación, antes tiene que pasar por el Congreso, de la figura agravante del femicidio. ¿Qué tiene que ver con este contexto que vos estabas mencionando? Al respecto, esta mañana, en las últimas horas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo lo siguiente. Lo escuchamos. Nosotros entendemos, por supuesto así lo entiende el presidente y es parte de nuestra agenda, eliminar cualquier vestigio o batallar, si se quiere, contra cualquier vestigio de las ideologías de izquierda. Pero esto desde lo ideológico es muy importante, porque el trasfondo de la izquierda es quedarse con tu propiedad privada, con tu casa, con tu empresa, con tu producido. Y más allá de que eso es la columna vertebral de la economía de mercado, digamos, que se respete tu propiedad privada, todo el que quiera ir en contra de ese derecho tuyo, nosotros vamos a batallar contra eso. Ahora, si realmente la lectura que se hizo fue de que vamos a agarrar 4 lanzas y vamos a salir a correr personas por la calle, digo, bueno, claramente eso es un infantilismo, no por vos, digamos, sino por los que pensaron eso. Pensar que el perseguir o los iremos a buscar significa efectivamente una cuestión cavernícola que no está, y que hemos demostrado además
que si hay algo que no somos es un grupo de cavernícolas, sino todo lo contrario. Somos gente que queremos el progreso y queremos que Argentina finalmente despegue de los cavernícolas. Bueno, no vamos a salir con lanzas, fue lo que decía el vocero presidencial, pero quiero focalizar con Luciana acerca de la importancia que tienen los discursos y mucho más la importancia que tienen discursos cuando uno tiene un rol institucional sumamente importante como lo es el Ejecutivo Nacional, porque no es inocuo lo que diga precisamente Javier Milei, mucho más cuando lo lleva y lo concreta en un foro internacional que se replicó claramente a nivel mundial. Todo el mundo, claro. Es que a mí me parece muy importante esto que vos traes porque es necesario poder hacer una distinción entre lo que serían las opiniones personales de las personas, que yo puedo tener las mías, vos las tuyas, la gente que está mirando tiene las propias, y lo que es la palabra en un cargo de alguien que está desempeñando un rol institucional, ¿no? Son cosas diferentes. El modo en el que de alguna manera se dibuja o se refiere a la realidad, las palabras que se usan para referirse a la realidad no son inocentes ni son inocuas, ¿no? Generan sentido, generan imaginario, y el imaginario social generalmente luego también pasa al acto en conductas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser sumamente respetuoso, sumamente cuidadoso con las palabras que se usan y el modo en el que esas palabras se usan, porque si no, este tipo de discursos habilita cosas, ¿no? Habilita acciones. Y violencia. Y violencia. A principios del año pasado, bueno, en abril del año pasado, hubo un triple femicidio en la Argentina, lesbicidio de las 3 mujeres de Barracas, por alguien que pensó que tenía el derecho de prenderles fuego a 3 mujeres que estaban durmiendo por el hecho de ser lesbianas. Ese tipo de acciones, ese tipo de pasajes al acto se habilitan por estos discursos. Es sumamente importante que cuidemos eso, ¿no? Y que podamos tener, además, un nivel de debate donde hay que tenerlo, ¿no? De un modo, bueno, diferente al que hemos escuchado, por lo menos. Sí. ¿Qué pensás que puede llegar a suceder en el Congreso de la Nación si efectivamente el proyecto de la eliminación del concepto de femicidio efectivamente es presentado en el Congreso por el Ejecutivo Nacional en este caso? ¿Y qué pensás que se puede dar? 2 últimas cuestiones. En el Congreso, ¿y qué implica esto para la sociedad? Bueno, los derechos no se plebiscitan, es lo primero que quiero decir. Los derechos se defienden y se sostienen y se han conseguido mediante la lucha y también se consiguieron por miles y miles y miles de mujeres, travestis y trans que perdieron la vida a manos de quienes decían amarles, quienes decían amarlas, ¿no? Ninguna de las situaciones que se juzgan por femicidio, o muy pocas, han tenido que ver con relaciones que se han establecido ocasionalmente. Es todo lo contrario. Y eso es algo que como sociedad es necesario revisar constantemente. Espero que nuestros legisladores y legisladoras estén a la altura del mandato popular que le damos cuando votamos por ellos y por ellas. Y que puedan, así como han hecho con otras instancias y en otros aspectos, consultar a la sociedad civil, generar espacios de debate, porque también hay una cuestión de un conocimiento que se está produciendo en las calles, que se está produciendo en los espacios de la academia, del que yo participo, con proyectos de investigación, de extensión, con proyectos de aula, donde hay un conocimiento que se está produciendo en torno de esto que nos está ocurriendo. Y eso es importante escucharlo. Porque si no, luego lamentamos. Sí. ¿No? Quería por último preguntarte, sos docente de una cátedra importante que involucra precisamente todos estos conceptos y estos temas, derechos humanos y género. Preguntarte las edades del alumnado en general, un promedio para saber aproximadamente, y qué es lo que se piensa allí. Porque esto creo que se puso en discusión ya
incluso en contexto de la campaña electoral presidencial, en donde Milei ya había marcado una postura muy clara respecto de todos estos temas y se debatió durante todo el 2024. ¿Qué es lo que decía la juventud entrerriana, por ejemplo, respecto de todas estas consideraciones que fuimos conversando en la charla? Bueno, hay varias cosas, es muy amplio eso, voy a ver si puedo más o menos resumir, pero en general hay cierta como desazón, diría, o pérdida de referencias de muchos varones jóvenes heterosexuales que vieron en Javier Milei cierto liderazgo en términos de una masculinidad perdida que de alguna manera atávica, diría, volvía a colocarse ahí, ¿no? Como el centro del poder, de un poder que en realidad se entiende como una cosa, ¿no? Están entendiendo el poder como una cosa, algo que puedo tomar y tener, cuando en realidad sabemos que el poder funciona de otra manera, ¿no? Que no es que lo tengo, sino que funciona en las redes que establezco, funciona en los modos, en el acceso al poder, en los modos en los que ese poder termina jugado, ¿no? De una forma más colectiva y no en el tengo el poder. Entonces, primero hay una cosa de ese estilo, ¿no? Que sí está presente. También ocurre que hubo y hay en las juventudes mucho desencanto con la clase política. Sí. Y eso es algo que también tiene que poder leer la clase política argentina. Seguro. No solamente la falta de referencia, sino la falta de construcción de un modelo crítico en torno a qué vamos a construir como sociedad, qué vamos a construir colectivamente, hacia qué lugar queremos ir. Y eso creo que también ha jugado en relación a esto, ¿no? Bien, Luciana, vamos a seguir obviamente estos temas. Esto creo que recién inicia, lamentablemente. Tenemos que dar de nuevo estas discusiones. Posicionarnos también respecto de una situación que es muy grave, porque tiene que ver con agravios hacia un colectivo cada vez mayor en la República Argentina. Se estima que el 10% de la población pertenece a algún colectivo de todos los que fuimos mencionando, con lo cual realmente es muy grave lo que está ocurriendo, y es importante que personas como vos también tengan pantalla para poder dar a conocer mucho más lo que está sucediendo con conceptos que son claros. Gracias realmente, y vamos a seguir obviamente en contacto. Gracias a ustedes. Muchas gracias de verdad. Gracias, Luciana.